Ya, perfecto. Listo, Camila. El curso es tuyo, así que adelante. Ya, profe. Ya, bueno, chiquillos, voy a compartir entonces la pantalla para que podamos establecer lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Se ve, cierto? Sí, Sí, se ve. Sí, sí. Sí, profe, se ve bien. Ya, entonces estamos grabando ya. Me gustaría decirles también que para que la palabra y las opiniones que ustedes quieran hacer sea más ordenada, podemos hacer lo que es la manito, ¿cierto? Levantar la mano, que Zoom tiene esa opción para así yo también saber quiénes son los que están hablando, porque a mí no me aparece donde yo estoy compartiendo pantalla, no me aparece quiénes son los que hablan. Entonces, para que se mantenga más ordenado este proceso, y también por el chat pueden ir pidiendo la palabra, ¿ya? Para que eso sea más ordenadito y podamos nosotras y nosotros relacionarnos de mejor manera. Entonces, comenzamos con la clase 2 de esta unidad, que es la formación de la sociedad americana y los principales rasgos del Chile colonial, ¿cierto? Y voy a hacer un punterito. Y acá hay dos imágenes, ¿cierto?, que van a ser lo que nosotros vamos a establecer en esta clase, que en primera instancia tenemos aquí la evangelización, y lo podemos ver claramente, y la imagen es bien explícita, ¿cierto?, donde acá se establece que están los misioneros, ¿cierto?, los evangelizadores, con los pueblos autóctonos, pueblos indígenas, ¿cierto?, y claramente podemos ver aquí un diseño donde existe la cruz del cristianismo, ¿cierto?, y sus vestimentas son bien distintas, y eso también lo vamos a ir profundizando en la clase. Luego tenemos acá una imagen que representa cómo fueron los viajes de los africanos a América, que eran condiciones bien paupérrimas, ¿cierto? Podemos ver aquí que hay un hacinamiento claro, y que ellos viajaban también muchas veces sin agua, sin alimento, y que también eso lo vamos a ir profundizando en la clase. Pero en primera instancia tenemos que tener en cuenta el objetivo de aprendizaje de estas 4 clases que yo voy a hacer, ¿cierto? Y va a ser sobre la formación de la sociedad colonial, que eso también lo vimos en primera instancia, y considerando elementos como la evangelización, la esclavitud, otras formas de trabajo no remunerado, y los roles de género, la transculturalización, el mestizaje, ¿cierto? Y la sociedad de casta, que eso también lo pudimos ver en la clase pasada. Y la meta de esta clase va a ser reconocer los elementos de formación de la sociedad colonial, ¿cierto?, y tales como la evangelización, la esclavitud y los roles de género. Entonces, a mí me gustaría saber, y para también refrescar los conocimientos previos que ustedes tienen ahí un poco dormidos, escondidos, porque lo vimos el viernes pasado, ya llevamos una semana de eso, según lo estudiado entonces, ¿cómo era la sociedad colonial? ¿Se recuerdan un poco que nosotros estudiamos este proceso, cierto, que era parecido a una figura geométrica, al parecer? Era muy clasista. Era, cierto, una sociedad bien clasista, que estaba representada por una pirámide, cierto, de la sociedad colonial, en donde habían grupos altos, grupos bajos, grupos medios, cierto, en donde era una sociedad jerarquizada, donde era muy poca la movilidad social, ¿cierto? ¿Y cuáles eran los principales actores de esta sociedad colonial? ¿Nos recuerdan? Eran como los colonizadores. Estaban los colonizadores. ¿Y quién eran los colonizadores? ¿Se recuerda? Eran los europeos, o sea, los españoles. Los españoles, ¿cierto? Los peninsulares, que estaban en la pirámide, al comienzo de la pirámide colonial. También teníamos, ¿cierto?, a los criollos, teníamos a los mestizos, a los mulatos, ¿cierto?, a los zambos, a los indios y a los africanos, ¿cierto? Es importante recordar estos actores sociales. ¿Y cuáles eran los principales trabajos que desempeñaban estos actores sociales? ¿Lo recuerdan un poquito? ¿En qué trabajaban, por ejemplo, los peninsulares? ¿Trabajaban como mano de obra barata? ¿O trabajaban quizás como en la gobernación? Gobernaban, como que mandaban a los que hicieran el trabajo pesado. Bien. En eso trabajaban, ¿cierto? Teníamos a los españoles que eran, siempre, como su compañera bien lo dice, trabajaban en la política, ¿cierto?
y los criollos trabajaban como encomenderos, que encomendaban Profe, a los indígenas. Los mestizos trabajaban como peones, ¿cierto? Como artesanos. Luego los indígenas trabajaban como encomenderos y muy abajo, ¿cierto? Tenemos a los africanos que trabajaban como en los trabajos bien forzosos, como la minería y la agricultura. Muy bien. Entonces, el resultado de esta sociedad muy jerarquizada, ¿cierto? Muy estamental, resultaba, ¿cierto?, una sociedad de castas. Y esto también lo podemos ver en esta imagen que tenemos acá. Ustedes pueden ver el puntero, ¿cierto?, que estoy moviendo. Sí. Ya, sí, bien, profe. gracias. Entonces, esta sociedad de casta donde podemos generar que producto del lugar de nacimiento que teníamos nosotros en esa época, era donde tú te ibas a quedar, ¿cierto? Y aquí podemos ver, por ejemplo, a los peninsulares, como su compañera decía, y mucho más abajo a los indígenas y africanos, ¿cierto? Y también se genera el mestizaje, que también lo pudimos ver en la clase pasada, que era el sincretismo cultural, ¿cierto? Donde había una mezcla racial, una mezcla cultural, una mezcla de costumbres, ¿cierto? Tradiciones. Y finalmente, como el profesor me decía que algunos no pudieron ver todos el video, pero al parecer no sé si algunos pudieron verlo. Ojalá que haya sido así. ¿Alguien pudo ver el video, estos videitos que les mandé como tarea para la casa? ¿O ninguno pudo? Yo no puedo abrir el video. ¿No lo pudo ver? No lo pude abrir. ¿Y alguien lo pudo abrir? ¿Alguien lo pudo ver? ¿No? No, parece que no, Cami. Ya, Tenemos ese ya no problema importa. técnico. Ya. Pero este video profundizaba muy bien lo que era la evangelización, ¿cierto? Y la esclavitud. Pero de todas maneras lo vamos a profundizar de mejor manera en esta clase, clase 2. Entonces, la evangelización. Acá podemos ver en esta imagen, ¿cierto? Que están los misioneros, los evangelizadores, y aquí están los pueblos indígenas, pueblos autóctonos, ¿cierto? Donde ellos tratan de que esta tradición, ¿cierto?, cristiana, sea entonces difundida. Y entonces, en primera instancia, ¿qué consideran y qué entienden ustedes por evangelización? ¿Qué se les viene a la mente? Lo primero que se les venga a la mente, no importa si está bueno o malo, la idea es que podamos generar esta. Es como cuando los bautizan. Sí, cuando los bautizan, bien. tenía la cámara. ¿Con qué los bautizan? ¿Con alguna tradición, costumbre religiosa? Sí, con una costumbre religiosa. Y Una esta tradición. bien, y esta costumbre religiosa era, ¿cierto?, el cristianismo. Entonces, podemos ver aquí que la evangelización lleva este nombre, puesto que es una enseñanza y una propagación, entonces, de la doctrina cristiana, y eso es muy importante que lo establezcan también, de una doctrina cristiana, ¿cierto?, en los lugares en los cuales se desconoce o no la practican. Y aquí podemos ver en la imagen que los pueblos indígenas tenían otras creencias espirituales, no era la cristiana, ¿cierto? No era la que venía de Occidente, de Europa. Entonces, ellos se consideran a sí mismos, y cuando decimos ellos, nos referimos a los evangelizadores, ¿cierto? A los misioneros, se consideran entonces los defensores de esta religión católica, ¿cierto? De la religión que ahora muchos profesan, ahora en América Latina. Y consideraban que ellos promovían esta evangelización, esta doctrina cristiana, producto de una conquista espiritual al mundo americano, ¿cierto? De esta manera, entonces, los evangelizadores, que eran también los misioneros, generaron tareas, ¿cierto?, para difundir este pensamiento, esta doctrina cristiana, las cuales eran la construcción de los templos religiosos, que los podemos ver aquí ejemplificados en nuestro presente, ¿cierto?, con iglesias, catedrales, ¿cierto?, la organización de sacerdotes, es decir, los sacerdotes que iban a estar en cada lugar, en cada territorio, ¿cierto?, el cobro del diezmo, que el diezmo era un impuesto religioso que se cobraba, ¿cierto?, y la presentación de candidatos para altos cargos eclesiásticos. Y esto es muy importante, porque de alguna manera podemos establecer
que la religión con la política se entrelazaban, ¿cierto? Se relacionaban, y eso es muy importante de establecerlo, que no solamente lo religioso estaba evocado a las misiones, sino que también de alguna manera a lo político. ¿Se entiende? ¿Hay alguna duda hasta aquí? Ninguna duda. No. Gracias, chiquillas, chiquillos, por responder. Entonces, podemos ejemplificarlo, que cuáles eran estos personajes que venían a América a evangelizar. Eran los franciscanos, ¿cierto? Los dominicanos, o sea, los dominicos, perdón, los angustinos y los jesuitas, que estos son muy conocidos, ¿cierto? Porque profesaban esta evangelización por medio de la educación, que eso es muy importante, que los jesuitas fueron muy conocidos por esto, ¿cierto? ¿Ustedes conocían a algunos de estos? ¿A los franciscanos, a los jesuitas? Sí, Ya. Entonces, ¿quiénes en la mayoría eran los evangelizados? En su gran mayoría eran indígenas, ¿cierto? Indígenas autóctonos de América, africanos y americanos del territorio, ¿cierto? De este mismo territorio. Y es por esto entonces que vamos a analizar dos fuentes históricas para de alguna manera entrelazar y contrastar también lo que estamos hablando sobre la evangelización. La fuente 1 es de una fuente primaria desde la mano de un indígena, ¿cierto? Que habla, que establece lo que está ocurriendo en este pueblo originario y lo que ellos piensan sobre la evangelización o sobre el no respeto, ¿cierto?, a sus culturas y a sus creencias. Y la fuente número 2 es Vicuña Maquena, ¿cierto?, quien es un político, ¿cierto?, fue un político de ese tiempo, que también fue intendente de Santiago, el cual también tiene una idea como más arisca de los pueblos indígenas, los pueblos originarios. Así que vamos a leer estas dos fuentes para luego contrastarlas y generar una discusión, ¿cierto?, o una conclusión. ¿Algún voluntario o voluntaria que le gustaría leer y participar, ¿cierto?, de la clase? O si no, los voy a tener que elegir yo y eso no sé si les va a gustar tanto. ¿Algún voluntario o voluntaria? Motívense, chiquillos. ¿Ninguno? yo. Ya, muy bien. Lea la fuente número 1, entonces. Fuente 1. ¿En qué molestamos a no estar a la altura de los blancos? El chamal no estorba a nadie. Nuestra agricultura está atrasada porque no hay medios de exportación. Vivimos dispersos porque es más cómodo para cuidar nuestros sembrados y animales. Nuestras casas son buenas y apropiadas. Tenemos ejército, pero no marina por falta de fondeaderos. No asaltamos a las huincas. Somos hospitalarios y tenemos nuestros propios códigos. A cambio de esto tenemos que soportar toda clase de arpias que nos roban y ultrajan. Es vergonzoso que Chile esté codiciado nuestros terrenos. Cayuqueo P. Op. Sit. La historia secreta del pueblo mapuche. Gracias, muchas gracias. Bueno, esa es la fuente número 1, ¿cierto? Es de Cayuqueo, que es el autor de la historia secreta del pueblo mapuche. Entonces, para contrastar lo que se dice aquí y lo que se establece, vamos a leer la fuente número 2, la voy a leer yo, ¿no? Así que no se preocupen. Fuente número 2, entonces, Vicuña Maquena, en un discurso en el Congreso en 1868. Señala: el indio no el de Ercilla, sino el que ha venido a degollar a nuestros labradores de Mayeco y a mutilar con horrible infamia a nuestros nobles soldados, no es sino un bruto indomable, enemigo de la civilización, porque solo adora a los vicios en el que vive sumergido. La ociosidad, la embriagadez, la mentira, la traición, todo eso es conjunto de abominaciones que constituyen la vida salvaje. Bueno, estas dos citas son del mismo libro, ¿cierto? La historia secreta del pueblo mapuche. Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿qué es lo que ustedes consideran entonces de estas dos fuentes? ¿Con cuál de las fuentes les resuena más y consideran que es más fidedigna o más verdadera o le hace más sentido una u otra? ¿Con cuál se quedan ustedes? Con la 1. Con la 1, ¿por qué?
Porque más que nada habla de un punto de vista que ellos viven, entonces los otros como están como ya más arriba, no saben lo que viven los demás. Claro, es como una historia desde la primera persona, ¿cierto? Ellos lo establecen desde sus propias vivencias, ¿cierto? De Es lo que ellos saben. porque, es porque habla de que ellos tenían como ya una cultura, a ellos les gustaba vivir como eran, pero los demás, los colonizadores los veían como si fueran personas salvajes que no tenían cultura. Claro. Y era su propia creencia, ¿cierto? Era su propia espiritualidad, la que ellos tenían. Y claramente ellos dicen que nos saltamos los wincas, somos hospitalarios, ¿cierto? Tenemos nuestros propios códigos. Bien. Entonces, ya vimos qué piensan de las fuentes, ¿cierto? Teniendo esto en cuenta entonces, y teniendo las dos fuentes que nosotros pudimos leer y pudimos establecer, ¿cierto? ¿Ustedes consideran que la cultura indígena es importante para la identidad de un país? ¿Por qué? ¿O consideran que no es tan Sí, importante? es importante. Sí, profe. Sí, profe, porque es como nuestro orígenes. Claro, es nuestra base de alguna manera, ¿cierto? Fernanda está, dígame nomás Fernanda. No, es que iba a decir lo mismo, que es como el origen. Es nuestro, de alguna manera son nuestras raíces, ¿cierto? Y es importante Sí. también respetarlas. Entonces teniendo esto en cuenta, ¿cierto? De la evangelización, de lo que pudimos establecer, de qué manera llegó a América, cuáles fueron los principales evangelizadores, ¿cierto? A quiénes evangelizaban, ¿cierto? ¿De qué manera creen ustedes que se difundió o se impuso entonces el catolicismo en las sociedades indígenas durante el proceso de la colonización? ¿Se puso de una manera pacífica, de una manera violenta, de una manera democrática? ¿Cómo creen ustedes que fue este proceso? De una manera violenta. ¿Sí? De algunas maneras sí fue violenta, ¿cierto? Teniendo en cuenta que no todos los misioneros, ¿cierto?, fueron personas también violentas. Podemos rescatar también a los jesuitas, que de alguna manera fueron grandes amigos también en algunos momentos de los indígenas, pero la gran mayoría intentaba también romper con estas creencias espirituales que sus compañeros dijeron anteriormente, ¿cierto? Porque ellos como querían imponer su religión. Claro. ¿Se impuso o se difundió entonces? Se impuso. Se impuso de alguna manera porque ya nadie habla, por ejemplo, el Mapudungún, ya nadie celebra el Huetripantu, que es la vuelta al sol, ¿cierto? El nuevo año, sino que celebramos también fechas y costumbres más bien occidentales. Entonces es importante que nosotros tengamos el respeto a nuestras creencias espirituales, ¿cierto? Y ancestrales. Y nosotros también, Profe, dígame, ¿qué dijo Guayquique? Huetripantu, que es el año nuevo mapuche, donde ellos Ah, celebran la vuelta al sol, que se celebra en junio, no en el 31 de diciembre, ¿cierto? Ellos, yo había escuchado Guayquipán, nada que ver. no el Huetripantu, ¿lo conocía? No, Ya, ahora pues lo ahí, conozco. sí, pues ahí para que lo googlee, ¿cierto? Lo investigue. Y entonces es importante que generemos también este respeto a las creencias espirituales, ¿cierto? A nuestros ancestros. Profesora, ¿y cuál es la diferencia como entre los indígenas mapuches que están acá en Chile y los que están en Rapa Nui, en la Isla de Pascua? La diferencia como en qué, porque son pueblos originarios, o sea, son pueblos autóctonos de alguna manera, pero la diferencia yo creo que son, por ejemplo, el territorio donde habitan, las creencias que también ellos tienen, producto de del clima, lo que ellos pueden cosechar, como que eso todo genera una identidad propia de cada pueblo, ¿cierto? Que es importante el territorio, porque ellos van a vivir dependiendo de eso, porque la mayoría trabaja, ¿cierto? O vive de sus cultivos, ¿cierto? De la tierra. Recordar que los mapuches, su nombre traducido, ¿cierto? Es gente de la tierra, ¿cierto? Y los Rapanui allá no se puede tampoco plantar tanto por el clima, entonces
De alguna manera eso va a ser la diferencia, el territorio en el que ellos van a estar. Pero todos son pueblos originarios, son todos pueblos autóctonos, ¿cierto? Camila, ¿puedo agregarte algo para ayudar? ¿Sí? Connie, quizá también a mí se me dio la idea, como para ayudar a la profe también, es que los Rapanui en Isla de Pascua y los mapuches son dos pueblos originarios distintos. Yo no conozco la historia, al menos de lo que hemos estudiado, o yo he estudiado, de que hayan mapuche o hayan habido mapuche en Rapanui. Quizá ahí está la pregunta de la Connie, ¿cuál es la diferencia? Es que derechamente son dos pueblos originarios distintos. Quiero insistir en algo igual que puede complementar a la clase. No nos olvidemos de que en Chile no solamente hay mapuches, ¿ya? Hay gente que vive en una isla de Pascua, ahí a la altura de Valparaíso, por el Océano Pacífico, que es Isla de Pascua. Teníamos en el sur otros pueblos originarios que eran los Yaganes, los Aragones y los Selknam. En el norte estaban los atacameños, nos queda todavía pueblo Aymara, y así sucesivamente. Quiero recalcar mucho eso para que lo tengan presente. En Chile, como en otros países, no solamente habían mapuches, ya habían otros pueblos originarios. Y quizás la pregunta de la Connie iba a eso. La gran diferencia es que son dos pueblos originarios distintos. En Isla de Pascua, Rapa Nui, y en Chile, sur de Chile, pueblo mapuche. Eso. Sí, es verdad eso. Que también hay otros pueblos originarios aparte también del pueblo mapuche, que el pueblo mapuche ha sido tan nombrado por el conflicto que también tiene con el Estado, ¿cierto? Por eso también lo tenemos tan presente, pero también está en el norte, ¿cierto? Los diaguitas, los otros pueblos autóctonos. Ya, entonces, finalmente pasamos al último eslabón entonces de la pirámide colonial, que nosotros vimos y que establecimos también en la clase anterior. ¿Se recuerdan ustedes cuál era el último eslabón de esta pirámide? ¿Lo recuerdan más o menos? Los Lo vimos africanos. recién. Sí, los africanos, ¿cierto? Que trabajaban, muy bien, africanos y mulatos, ¿cierto? Que trabajaban de manera forzosa, ¿cierto? Que vimos que tenían malas condiciones de su viaje y todo eso. Entonces, podríamos establecer que los africanos y los mulatos fueron los personajes que tuvieron esclavizados, ¿cierto?, acá en América. Y como bien sabemos, la sociedad colonial era una sociedad estratificada, ¿cierto?, jerárquica, en esta pirámide que nosotros pudimos estudiar, y que se basaba muy bien en lo que era la segregación, ¿cierto? La segregación, las diferencias, producto de su linaje familiar, el lugar de nacimiento, ¿cierto? Nuestra apariencia física, eso de alguna manera moldeaba lo que era nuestro lugar en esta pirámide. ¿Se escucha? ¿Se ve bien, cierto? Sí, sí se escucha. ¿Me pueden escuchar? Sí. Sí, profe. Sí. Ah, ya, es que el profe se me quedó pegado, entonces no sabía si era solamente yo. Estamos bien. Ya. Ya, todo bien. Ah, ya. Entonces, también el color de piel era súper importante en esta sociedad colonial, la cual lleva nombre entonces de la pigmentocracia, y que también lo establecimos en la clase pasada de alguna manera como vagamente, pero ahora lo vamos a profundizar un poco más. Entonces, la pigmentocracia era la manera que tenía la corona española de estratificar por medio del color de piel. Entonces, a la gente africana, ¿cierto?, a los mulatos, se le tenía abajo entonces de esta pirámide colonial, producto de su color de piel. Se le discriminaba, ¿cierto?, y se le esclavizaba. Y aquí pueden ver entonces el mapita, en donde podríamos establecer el recorrido que hacían entonces los africanos a América. Ellos salían desde aquí, ¿cierto?, los esclavos, esclavas, desde África a América, ¿cierto?, América del Sur, trabajaban aquí de manera forzosa, ¿cierto?, por medio de la agricultura, la minería, que también lo estudiamos, y ellos trabajaban entonces de esta manera, y las materias primas, ¿cierto?, en los que ellos trabajaban en la minería y la agricultura, ocurría entonces y se enviaba a Europa. Por eso entonces se establece que fue un comercio triangular, ¿cierto? De África se pasaba a América del Sur, y los productos que ellos tenían los mandaban entonces a Europa.
pasaban entonces por el océano Atlántico en malas condiciones, ¿cierto? Con trabajos paupérrimos donde no tenían ninguna retribución, vivían como esclavos, y se mandaba a Europa las materias primas que ellos trabajaban. ¿Se entiende, cierto, este mapita y este comercio triangular? Ya. Y así entonces pasamos de lleno a lo que es la esclavitud, ¿cierto? Como bien lo dijimos, eran largos viajes, ¿cierto? Malas condiciones en los cuales ellos tenían. Y desde el comienzo del siglo XVI, a estos grupos, que eran los grupos más empobrecidos, que podríamos ver a los indígenas, ¿cierto? Se le sumaron los africanos, ¿cierto? Quienes eran migrantes forzados, traídos a América, ¿cierto? En calidad de esclavos. Entonces, de esta manera, los españoles, indígenas y africanos, con sus similitudes, sus diferencias, ¿cierto?, experimentaron todo tipo de contactos e intercambios. Y eso que también lo pudimos establecer por medio del sincretismo cultural que estudiamos en la clase pasada. Y aquí hay una imagen bien fuerte, ¿cierto?, bien chocante, que le ponían este tipo como de bozal en la boca a los africanos para que ellos no comieran, ¿cierto?, de lo que ellos estaban sacando en la agricultura, que muchas veces eran frutitas, verduras, ¿cierto?, para que ellos no pudieran comer de lo que trabajaban, ¿cierto? Chocante igual esa imagen, pero es la realidad y hay que saberla de alguna manera. Entonces yo aquí les tengo una preguntita. ¿Creen ustedes que era un trato digno para los africanos? Que tenían que trabajar de manera forzosa porque tenían este color de piel que era más oscuro, entonces teníamos que esclavizarlos porque sí, o tenían que tener un trato más digno. ¿Qué piensan ustedes? Tenían que tener un trato más digno porque al final solamente lo diferente era el color de la piel. ¿Cierto? Eran personas de alguna manera, ¿cierto? Todos somos personas y todos tenemos que tener un trato digno para trabajar, para vivir, ¿cierto? Y la esclavitud de alguna manera no es un trato digno para nada. Entonces, vamos a establecer este último grupo, ¿cierto?, de la sociedad colonial, que estaban un poco olvidados, y era entonces los roles de género. Podríamos establecer que los indígenas tenían malos tratos, ¿cierto?, que los africanos también tenían tratos indignos, pero al parecer también había otro grupo que ocurría y tenía también ni opinión ni voto dentro de esta sociedad colonial. Y vamos a leer esta fuente entonces para que podamos establecer y que también generemos una discusión y conclusión. ¿Alguna voluntario o voluntaria para leer? ¿Yo? Ya, denle nomás. Fuente 1. Los roles de género en la alta sociedad tradicional se encontraban claramente delimitadas. A los hombres les correspondía el espacio público, la política y los negocios, y a las mujeres el espacio privado. Ninguna mujer, por ejemplo, podía ser funcionaria de la corona. Ellas eran las llamadas a mantener los valores y las costumbres y las tradiciones de la sociedad colonial, para lo cual recibían una férrea instrucción religiosa y eran educadas en las labores del hogar y en el manejo de organización de la casa y de los sirvientes. Gracias. Entonces, esta fuente es de María Astea, donde ella establece, ¿cierto?, una historiadora feminista chilena, cómo era el rol que tenían las mujeres en esa época. Y aquí también podemos ver esta imagen que yo la puse porque, como saben ustedes, me gusta mucho Mafalda. La Mafalda le pregunta a la mamá, ¿qué te gustaría hacer si vivieras?, ¿cierto? Y ella se ve ahí lavando trapo, siempre preocupada entonces del rol de la casa, de la limpieza. Y yo quisiera preguntarle entonces, según lo leído, ¿las mujeres en esta época tenían derechos? No, profe, no tenían No, derechos. no tenía. ¿Por qué? ¿Y cómo lo podemos ver ejemplificado? Profe, lo que pasa, simplificado, es porque siempre pasaban en la casa, le servían al marido y no podían trabajar. Claro, no tenían derechos
políticos tampoco, o sí tenían derechos políticos. No, no No, podía no votar. tenían voto. No tenían voto, ¿cierto? Ujú. Fernanda levantó la manito. Y más que nada solamente tenían como que ser bonitas y ser educadas y vestirse bien, y nada más que eso. Claro, y también ahí la historiadora, gracias Fernanda, también la historiadora ahí lo dice, ¿cierto? Se preocupaban, ¿cierto?, de las labores del hogar, en el manejo entonces de la casa, de los sirvientes, y también tenían una instrucción altamente religiosa donde se le establecía todos estos roles, ¿cierto? Sí, profe, y aparte es como que mi abuela y mi bisabuela me han contado que mis tatarabuelas, ellas eran como que manejaban el hogar, pero aparte también trabajaban como fuera para ganar dinero. Claro, y a veces, muchas veces, gracias por ese aporte, y muchas veces ese trabajo doméstico no es reconocido, ¿cierto? No es reconocido, que es un trabajo bien, bien arduo, mantener una casa, ¿cierto? Limpiarla, educar a los niños, es un trabajo también, ¿cierto? Un trabajo que no es remunerado, pero también existe fuerza física, también existe cansancio, dedicación frente a eso, entonces hay que de alguna manera reconocer estos roles que se están generando en esta época colonial. Pero al parecer algo ha cambiado, ¿no? ¿Qué creen ustedes con las mujeres? Sí, que ahora sí ha cambiado. ¿En qué ustedes pueden ver que ha cambiado estos roles de género donde ya salimos de alguna manera de la casa, donde estamos quizá un poco más empoderados, ¿no? Ahora votan, pueden ser independientes sin depender de un hombre. Es que tienen como el derecho de cualquier persona ahora. Claro, podemos votar, ¿cierto? Que era algo que antes no ocurría, y eso es horrible porque de alguna manera no teníamos opinión, pues cierto, opinábamos los mismos que opinaba su marido, entonces ahora podemos ser independientes, como dijo su compañera, no depender, ¿cierto?, del dinero, del esposo, del marido, ¿cierto?, de los padres, de los hermanos, ¿cierto? Y eso también es importante que ustedes lo vean reflejado. ¿Y en qué más podemos establecer entonces que ha cambiado estos roles? ¿Ha cambiado del todo? ¿O existe igual algunas mujeres que están en la casa y que trabajan y que no mucha voz? Es que hay como mujeres que trabajan en la casa, pero es que hay algunas que prefieren como trabajar en la casa cuidando a sus hijos y la casa. Es de preferencia. Ya, entonces sí ha cambiado de alguna manera, hemos avanzado como sociedad entonces, dentro de estos roles de género que eran en la sociedad colonial. Bien, gracias chiquillas y chiquillos por esas opiniones, porque para mí son súper importantes saber lo que ustedes piensan frente a esto. Así que, finalmente, vamos a pasar a la última diapo, y aquí podemos ver entonces esta sociedad colonial, ¿cierto? Donde están los indígenas aquí, más bien americanas, ¿cierto? Porque están estas plumitas, donde nosotros los indígenas de nuestro territorio de América no tenían estas plumitas, ¿cierto? También las vestimentas cambian un poco. Y yo les quisiera preguntar nuevamente, porque me interesa mucho lo que ustedes opinan. Esos son vestimentas de peregrinos. Eso, bien. Muy bien. Entonces, si ustedes fueran el rey o la reina de España, pongámonos en esa parada, ¿cierto? Que hoy día despiertan y se dan cuenta de que ustedes son son el rey o la reina de España. ¿Qué tratos les darían ustedes a estos sectores de la población colonial? Teniendo en cuenta los sectores que acabamos de mencionar, ¿cierto? Los indígenas, africanos y las mujeres. ¿Qué trato le darían ustedes a esta población, a estos sectores de la población? ¿Y por qué? Lo mismo que en realidad todos merecemos. O sea, poder que puedan subir en el estrato social, que las mujeres que puedan opinar, que puedan trabajar y que puedan ser lo que ellas quieran ser, los esclavos que puedan, en realidad los que todos merecemos. Claro. Bien. ¿Alguien más le gustaría opinar y ponerse en este caso de que fuéramos el rey y la reina de España? ¿Qué harían ustedes en este caso? ¿Cómo gestionarían
estos buenos tratos, ¿cierto? ¿Cómo lo harían de alguna manera para llevarlo a la práctica? No pierdan el entusiasmo. Vamos. Lo cambiaría en forma más rápida para que todos pudieran ser como quieran ser. Y más que nada también poniéndolo en el lugar del otro, porque o sea, a mí no me gustaría ser esclavo. Entonces tampoco lo pondría a trabajar horas y horas sin comer, sin agua, ni tampoco me gustaría ser mujer y que no tener opinión. Así que empezaría por ahí. ¿Qué pasó? Aló. Camila, Porfa, está así. sí, estoy Ahí acá. se conectó. Algo pasó con la conexión, pero tranquila. Estamos todos en pantalla, solamente se quedó fuera el PPT. Si quieres lo retomas y continúa. No hay problema. Ya. Y vamos súper bien con los chiquillos. De hecho, me ha impresionado el nivel de opinión que tienen varios de ellos y ellas. Así que vamos súper bien. Dale nomás. Ya. Yo pensé que había sido la única también. Ya, entonces, ustedes me estaban diciendo eso, ¿cierto? Que teníamos que tener buenos tratos, ¿cierto? Y que es importante tener un trato digno para todos, para todos, ¿cierto? Independiente de la clase social, independiente del rol en que vamos a estar. No me pesca el... A ver, voy a compartir. Profesora, Dígame. es que igual hay que pensar como que los niños, o sea, como por así decirlo, los príncipes, los reyes no lo educaban así como ahora nos educan a nosotros, no, lo educaban así como que ella era lo máximo, ¿entiendes? Como que no se tenía que comparar con los demás, entonces por eso yo creo que eran así los futuros reyes, por así decirlo. Claro. No se preocupaban de los lugares, de los sectores ciertos empobrecidos. Sí, pues, por eso Y como que los reyes eso eran... igual ocurre de alguna manera. Dígame. ¿Qué me estaba diciendo? ¿Yo? ¿Sí? No, ya había terminado. Ya. Sí, pues de alguna manera eso ocurría, que me lo decía su compañero, que los reyes estaban educados para también, para mandar, ¿cierto? Para no preocuparse de estos sectores de la población que eran más empobrecidos, ¿cierto? Y, pero es importante también que nosotras y nosotros generemos entonces un respeto entre las clases, ¿cierto? Quizás no vamos a llegar a ser los reyes, pero podemos ser de alguna manera desde nuestro posicionamiento, ¿cierto? Desde nuestro cotidiano, generar entonces un respeto a todas las clases sociales, ¿cierto? A los emigrantes, y que también es importante saber que la justicia cumple este rol fundamental dentro de un buen vivir, ¿cierto? Y finalmente, nuevamente yo les voy a dejar una tareita y espero que esta vez si puedan verla, que es una noticia muy breve, ¿cierto? Es muy pequeña. Ustedes puedan leer entonces esta noticia y estoy segura que sí se va a poder porque está con todo su link. Y para que ustedes lean esta noticia, ¿cierto? Y respondan una preguntita solamente de esta noticia. Profe, ¿le mandamos inmediatamente la pregunta o o se la escribimos en el class? No, más tarde. Yo creo que deberías como cerrar este asunto que hay con la noticia, tal vez contar algo breve y después en la tarde les podemos Ya, subir la pregunta asociada con el ya. link. Muy bien. Entonces, esta noticia es una noticia que ocurrió el 2018, hace no tan poco, ¿cierto? Hace 2 años atrás.
Y es una noticia, ¿cierto?, donde entonces una noticia en la cual a un grupo entonces de migrantes se los mantenía trabajando, pero en condiciones muy, muy paupérrimas, ¿cierto?, muy, muy malas. Entonces yo quiero que de alguna manera contrasten lo que hemos estado viendo, lo que hemos estado estudiando, con esta noticia, que es una noticia más o menos actual, ¿cierto?, y que responden a esta preguntita que les vamos a mandar al clase.